airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiero hablar sobre un tema muy importante, la ira, que es enemigo del amor. Es una de las lecciones del curso de intimidad conyugal. Y lo que yo puedo notar es que la ira es algo muy común en las parejas y algo que todos en alguna oportunidad hemos experimentado. Incluso algunos de nosotros hemos disfrutado de ella y otros hemos sentido frustración y un eterno arrepentimiento y una actitud de desgaste dentro de la relación. Y esa ira que no es dominada, en realidad es un obstáculo muy grande para el crecimiento espiritual. Y ella se infiltra en la relación y se adopta muchas figuras, muchas formas, y son diferentes. En algunas parejas son comunes los gritos, en otras actitudes violentas, en otras son las respuestas cortantes y puede adoptar tonos hirientes. Las personas pueden adoptar inclusive comportamientos compulsivos, algunos vicios como fumar, beber, comer en exceso o también dejar de comer, drogarse inclusive y otras muchas cosas que son nocivas para la relación. ¿Qué es la ira? La ira es una señal externa, un síntoma que brota de un deseo ardiente de corregir, de atacar o de destruir algo que nos incomoda o que nos amenaza. Entonces, cuando hablamos de un deseo ardiente, en sí no es algo pecaminoso, no es algo dañino, no es siempre algo que es perjudicial a nuestra vida. Tanto el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento muestran que este sentimiento no siempre es pecado. Por eso la Biblia nos dice, en el Salmos 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. La Biblia nos exhorta a que no actuemos a la ligera, que antes de tomar actitudes que pueden dañar a las personas, que pueden herir a las personas, que pueden desgastar la relación, nosotros meditemos y estemos callados. Y sabe, es por eso que la ira muchas veces ella no es pecado cuando es controlada. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros debemos admitir que fácilmente este sentimiento, que no siempre es pecaminoso, nos puede llevar al pecado. Y peor, puede hacer con que nuestra relación, mismo que sea una relación donde las personas se aman, se atraen y quieren vivir correctamente, sufra un desgaste que pueda llevar a la separación. Mis amados, entonces existe una ira que es una ira llamada la ira santa y va en contra de la injusticia y expresa en realidad una reacción divina que es un desacuerdo a todo lo que difama el carácter y el propósito del Señor. Y sabe, mis amados, el hombre creado a la imagen de Dios siente esa ira muchas veces cuando vemos injusticias. Muchos siervos de Dios han quedado airados cuando han visto grandes injusticias, como la actitud de Moisés cuando vio que uno de sus compatriotas estaba siendo maltratado y él reaccionó de una forma airada y tuvo consecuencias dramáticas porque fue visto. Y sabe, mis amados, entonces esa ira de Dios, esa ira santa, motivada por la injusticia, se distingue muy claramente cuando es guiada por Dios, porque separa lo que es el ofensor de la ofensa. Y sabe,
Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y muchas veces nosotros, al tomar una actitud contra algo que no está bien, que no es algo real, bueno, cuando no lo hacemos adecuadamente, cuando no separamos la persona de lo que está haciendo la persona, muchas veces confundimos. Eso sucede muchas veces con los propios padres en relación a sus hijos. ¿Cuántos padres airados disciplinan a sus hijos en un momento de ira y no separan lo que han hecho los hijos de lo que son los hijos, y acaban ellos maldiciendo su identidad y comprometiendo la relación de amor, porque no saben separar lo que es la persona de lo que hace la persona? El enfoque de Pablo era destruir las fortalezas, derribando esos argumentos y toda altivez, distinguiendo las personas de sus actos. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 6 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces, mis amados, es extremadamente importante que nosotros reconozcamos que aquello que hay dentro de nosotros por una insatisfacción o por algo que no nos gusta, muy fácilmente se vuelve pecaminosa. ¿Y cuándo sucede esto? Principalmente cuando comenzamos a justificar nuestro ego y no corregimos la injusticia, sino estamos preocupados con nuestra reputación. Otro aspecto importante es cuando atacamos a alguien en vez de atacar su error. Y se vuelve pecaminosa también cuando la llama de la ira es alimentada y se transforma en una llama que destruye junto con la injusticia a las personas que son buenas y que muchas veces amamos. La ira corrige, pero también ataca y destruye. Entonces, la ira santa juzga normalmente y ella busca una corrección, no ataca ni destruye. Solamente vemos la ira de Dios en algunos casos extremos, que Él inclusive tuvo que matar. Es algo muy duro de decir, pero la Biblia muestra que cuando no hay otra forma de restaurar la salud espiritual de las personas, Dios, que es Dios de amor, tuvo que tomar en muchos momentos esa actitud. Y esa actitud de disciplina es entonces tan mal vista por las personas que no lo entienden, porque no ven la motivación de la ira de Dios en destruir el mal dentro de su pueblo. La palabra del Señor nos muestra, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículos 23 y 24, que dice así: si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis, y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y al hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. El gran problema es que muchas veces no vemos la motivación del corazón de Dios en el Antiguo Testamento. En el tiempo de la ley, la motivación de Dios era evitar que se arraigue en la descendencia, en el linaje, la corrupción. Y nosotros, en tiempo de la gracia, hoy vemos un Dios misericordioso, un Dios que perdona, pero también vemos las consecuencias cuando los padres no asumen la posición de hombres fuertes del hogar, de aquellos que tienen que defender su casa, su familia, su descendencia. Y es así entonces que fue la ira de Dios que destruyó casi toda la raza humana, salvando solo a Noé y su familia para un nuevo comienzo. Si no lo hubiera hecho, sin chances estuviéramos todos comprometidos con la sodomía. Y es lo que pretende hacer
el enemigo en este tiempo: implantar la sodomía en nuestra sociedad. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeréis de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y el versículo 13 y 14 de Génesis 6 dice así: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás de brea por dentro y por fuera. Entonces, normalmente cuando atacamos o queremos destruir a alguien, es porque nuestro ego fue amenazado, o porque alguien revolvió alguna herida que no ha sido tratada. Hay personas que son, cuando están controlados y están relacionándose de una forma correcta, parecen un pan de Dios. Pero entonces cuando tienen contratiempos se transfiguran y se vuelven tan agresivos, tan violentos, que las personas lo desconocen y después se arrepienten. Entonces muchas actitudes no son pensadas y son las actitudes tipo instinto, tipo manifestación de algo interior sin control. ¿Sabe, mis amados? Existen dos tipos de respuestas naturales cuando nos sentimos atacados, cuando sentimos que hemos sido de alguna forma agredidos en nuestro interior, o alguna forma deshonrados en aquello que pretendemos nosotros, el buen relacionamiento. Una de las actitudes es huir. Y muchas veces he aconsejado a parejas que cuando se conocen que son explosivos, cuando reconoces que uno está airado, el otro se quede quieto, el que tiene mejor dominio. ¿Por qué? Porque cuando los dos comienzan a responder a la agresión, entonces el más fuerte prevalece, el más iracundo prevalece y puede hacer daños mortales. He visto personas, mujeres golpeadas con su marido con cinturón, las espaldas marcadas, y eso en actitudes de creyentes que toman una actitud irracional y se vuelven brutos, ignorantes, como salvajes, animales, y entonces saben, machucan al ser que aman y después se lamentan y dicen: no es posible, algo hay en mi interior. Y entonces en vez de huir, atacó. Cuando la ira se vuelve pecaminosa, queremos entonces derrotar, acabar, destruir a la otra persona en vez de destruir y acabar con los problemas. ¿Sabe? Si no sabemos superar o resolver nuestra ira, podemos acabar destruyéndonos, destruyendo también a los otros, y peor, destruyendo nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Es así. Entonces necesitamos discernir si lo que nos incomoda refleja algo que Dios quiere cambiar en nosotros. Y eso sería muy bueno, porque cuando nosotros no controlamos la ira, es porque ciertamente hay cosas que Dios necesita tratar en nuestro interior. Y normalmente son el producto de traumas, heridas no tratadas y dejadas en nuestra vida común. ¿Sabe? Si la fuente del dolor está fuera de nosotros, entonces precisa ser corregida o cambiada. Deuteronomio capítulo 32, versículo 35, dice así la palabra del Señor: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dios es un Dios de venganza, es un Dios de amor y de retribución,
pero Dios disciplina a aquellos que abusan de su pareja, aquellos que no se controlan y se comportan como animales con el ser que aman. ¿Sabe, mis amados? Entonces es importante que las heridas usted las reconozca, usted sepa que cuando usted no ha sido tratado, más tarde o más temprano va a brotar aquello que está guardado en su corazón. Hay muchas personas que un día se casaron y dijeron: nunca me voy a separar. Conozco personas que han dicho: yo nunca me voy a divorciar. Pero yo les quiero decir que muy pocas personas para decir es imposible sin Dios aguantar humillaciones. Y muchas veces por amor yo recomiendo a algunas personas que luchen estableciendo límites, porque hay que colocar límites. No es posible que haya abusos, que haya violencia en la casa y que muchas veces los hijos estén mirando. Y yo le digo eso porque muchas veces sin Dios nosotros somos sin ley. Yo les quiero decir que lamentablemente en tiempos de ignorancia yo no tengo un buen testimonio para decir. Peleábamos todos los días con mi esposa y era tan fuerte esas peleas que entonces, por la característica de ambos, uno estimulaba al otro en la lucha, en la pelea, y al punto de nuestros sentimientos eran de ira compulsiva, queriendo destruir a la persona. No había día que nosotros pasemos el día sin pelear, pero Dios fue trabajando en nuestros caracteres. Y yo, para testimonio de Dios, quiero decirle, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor trabajó tanto en nuestra vida, que sinceramente usted me pregunta, ¿cuándo fue la última vez que peleamos con mi mujer? El Señor es tan perfecto, tan poderoso, que hace tanto tiempo que no me recuerdo. Y yo les quiero decir que para alguien que era viciado en la contienda, en la pelea, en la agresión, en la motivación de destruir, solamente una persona puede efectuar ese cambio, y ese cambio es Dios, y que quiere operar en cada corazón. Si es para el Señor, es más fuerte el aplauso. Y algo muy importante que tenemos que decir, que muchas veces somos personas heridas en nuestra vida. Hemos vivido en familias disfuncionales, hemos vivido sin los principios de Dios, y entonces las heridas nos tornan personas susceptibles. Muchas veces somos desconfiados, celosos, otras veces entonces tenemos una inquietud en nuestro corazón, una falta de paz que nos hace contender, y a veces acabamos maltratando a las personas que más amamos. ¿Sabe por qué nos airamos? Y hay muchos motivos por qué la ira brota en nuestro corazón. Primero, cuando estamos sintiendo y experimentando las injusticias. Nosotros o alguna persona con que nos identificamos nos sentimos robados en nuestros derechos o atacados injustamente, y eso puede provocar ira. Otras veces también es el estrés, las preocupaciones. Entonces muchas veces el cansancio nos deja muy susceptibles a cualquier cosa, y muchas veces el cansancio, el estrés retira los recursos para lidiar con cosas normales de la vida. Y sabe, también nos airamos muchas veces cuando nos sentimos atacados y sabemos que el diablo usa a las personas. Y cuando no estamos con el Señor, las personas que más usa son aquellas que están cerca de nosotros. Y entonces
Satanás quiere destruirnos y muchas veces nos ataca usando nuestros seres queridos a través de una palabra llamada deshonra. El tono de voz, la forma de actuar, hace con que nuestra pareja, que debería sentirse amada, protegida, cuidada, guardada en el corazón, se sienta desvalorizada. Y la deshonra es la motivación más grande de la ira. Y es por eso entonces que las personas se vuelven agresivas muchas veces, porque dentro de su corazón está la deshonra plantada. Muchas veces también nos quedamos airados cuando revuelven nuestras heridas, cuando acontecimientos que quedaron para atrás muchas veces son puestas en evidencia nuestro pasado no tratado. Hay personas, por ejemplo, que fueron traicionados en su vida pasada y entonces ellos reaccionan mal cuando ven alguna apariencia que se parece con algo que le pasó en su vida pasada. Cuando alguien nos hiere o varias veces o amenaza nuestro sentido de valor, el sentido de dignidad, el sentido de aprecio, entonces brota muy fácilmente ese sentimiento llamado ira. Debajo de la ira hay una raíz muy frecuente que se llama raíz de amargura, que puede manifestarse con altivez externamente, pero muchas veces con un sentido de fracaso y de autocomiseración. Entonces también nos quedamos airados cuando las personas actúan en contra de nosotros, y debemos distinguir si estamos defendiendo nuestro ego de forma equivocada o si nos descargamos de alguna forma inadecuada. También nos airamos cuando nosotros venimos de hogares disfuncionales donde no hemos visto una buena relación sana y no sabemos cómo debemos comportarnos, porque nuestras mentes hemos crecido en un ambiente disfuncional y somos heridos, y nuestra habilidad de discernir las mentiras de Satanás disminuyen, y hay acusaciones ridículas que pueden alcanzarnos seriamente y nos sentimos rechazados, nos sentimos no apreciados, nos sentimos muchas veces no aceptados. ¿Y cuáles son los resultados de la ira no resuelta? Los resultados entonces son evidentes. La ira no resuelta afecta físicamente a las personas, afecta emocionalmente, financieramente, espiritualmente. Es como un virus que daña nuestro interior, destruyendo áreas de nuestra vida que son afectadas con el sufrimiento. Y entonces la manifestación más frecuente de la ira es la violencia. Y es algo tremendo. La violencia se manifiesta muchas veces con palabras.